Bueno, en esta hora voy a hablar sobre el rapto o la doctrina del rapto. Me han pedido que toque el tema, que hable, si esta doctrina es una doctrina bíblica, si es una doctrina que la iglesia enseñe, si es algo verdadero que los cristianos debamos creer. Y bueno, la respuesta sencilla sería no. La doctrina del rapto no es algo que la iglesia católica haya enseñado nunca. La doctrina del rapto lo que hace es dividir la segunda venida de Cristo en dos eventos, en dos actos. Ellos enseñan que el primero de estos dos eventos es una venida, por decirlo así, parcial de Cristo, solo hasta las nubes, donde arrebata o rapta a su pueblo, a la iglesia, y los lleva consigo al cielo, y quedando en la tierra los incrédulos, los cuales experimentan los 7 años. Y recuerden todo esto de acuerdo al sistema dispensacionalista, porque el rapto pertenece a este sistema de interpretación que es el dispensacionalismo. Entonces el Señor viene parcialmente, realmente no es la segunda venida, sino viene a los cielos, al aire, a las nubes, arrebata a su iglesia, rapta a su iglesia, la lleva consigo al cielo para protegerla de la hora que ha de venir, una hora de prueba, una hora de sufrimiento, que ellos llaman la gran tribulación y que ellos identifican con 7 años, 7 años de persecución donde el anticristo hace de las suyas, por así decirlo. Y ellos dicen que después, al cabo de estos 7 años, entonces ahora sí, la segunda parte o el segundo acto, es decir, Cristo vuelve y establece, dicho sea de paso, un reino milenial, es decir, un reino terrenal, el cual durará 1000 años. Y bueno, me puedo extender más, pero no quiero salirme del tema. Específicamente hablando de la doctrina del rapto, es esto. Es una división, una separación de la segunda venida de Cristo en dos partes. Parte número uno, Cristo viene al cielo y rapta o arrebata a su iglesia. Parte número dos, después de 7 años de gran tribulación, en la cual los incrédulos que hayan quedado en la tierra van a sufrir como nunca jamás. Y después de estos 7 años, Cristo vuelve ahora sí. Lo que los dispensacionalistas dicen que esta sí es la segunda venida realmente, y viene y establece, como ya lo mencioné, un reino terrenal, un reino donde Jesús reinará desde Jerusalén sobre las naciones, pero es un reino donde aún habrá muerte, donde aún habrá pecado, donde aún habrá rebelión. Ellos dicen que a pesar de esas cosas será algo bueno, porque Cristo será el rey desde Jerusalén y habrá una relativa paz y será un reino como nunca lo ha habido jamás. Pero bueno, eso es lo que enseña el dispensacionalismo. Repito, esto no es algo que la Iglesia Católica haya enseñado nunca, no lo enseña y nunca lo va a enseñar, por la sencilla razón que esta doctrina no pertenece al depósito de la fe, no es parte de la tradición sagrada, obviamente no está en la Sagrada Escritura. Y vamos a ver algunos detalles acerca de esta doctrina, de la doctrina del rapto. Usted dirá, bueno, pero ¿de dónde sacan ellos este lenguaje de rapto, este lenguaje del arrebatamiento de la iglesia? ¿De dónde es que lo toman? Lo toman de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, en el versículo 16, lo leo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y noten el siguiente verso: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces ellos toman este verso y dicen, ves, aquí habla de un arrebatamiento, aquí habla de que vamos a recibir al Señor Jesús en el aire. Por lo tanto, no se puede estar refiriendo a la verdadera segunda venida, cuando Cristo verdaderamente desciende hasta la tierra. No, aquí nos habla de algo diferente, es un rapto, es un arrebatamiento. Y ellos concluyen que durante este periodo donde Jesús se lleva a la iglesia al cielo, es que sucede lo que ellos llaman los 7 años de la gran tribulación. Pero el pasaje nada dice de un periodo de 7 años de gran tribulación. Este pasaje tampoco nos habla de otra cosa que no sea la segunda venida de Cristo, porque el pasaje habla de la segunda venida de Cristo.
la cual no solamente se enseña en la carta a los tesalonicenses, sino en todo el Nuevo Testamento, y siempre es el mismo lenguaje. De hecho, si ustedes han prestado atención, Pablo mismo está hablando de la venida del Señor. En el versículo 15, Pablo dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta, y noten lo que dice, hasta la venida del Señor. Entonces Pablo claramente está hablando de la segunda venida, está hablando de la venida del Señor. Pablo no está hablando de un paréntesis, no está hablando de un primer acto, el cual tiene que suceder antes de que finalmente sea la segunda venida. No, está hablando de la segunda venida de Cristo. La Iglesia Católica siempre ha enseñado que Cristo ha de volver. Es lo que llamamos la segunda venida de Cristo. Él viene y hace juicio a las naciones, separa a las ovejas de los cabritos, Él separa a su pueblo, el trigo de la cizaña, y hace su juicio, un juicio general, y después establece su reino, pero no un reino de 1000 años, es un reino eterno, es el estado eterno, es el cielo nuevo y la tierra nueva. Y ese es el fin de la historia, por decirlo así, sabemos que no hay fin, estaremos con el Señor por los siglos de los siglos. Es muy sencillo, el Señor vuelve, establece su juicio y crea cielos nuevos, tierra nueva, donde van a morar todos los que han creído en Él. Pero en ningún momento la Iglesia ha enseñado una doctrina del rapto o el arrebatamiento de la Iglesia. Entonces, habiendo dejado en claro que la Iglesia Católica nunca ha enseñado la doctrina del rapto, sino que esta doctrina es parte de un sistema de interpretación bíblica que se llama dispensacionalismo, vamos a ver exactamente qué es esto del dispensacionalismo. Como lo mencioné, el dispensacionalismo tiene un diseñador. Hay una persona que fue la que sistematizó todas estas creencias. Su nombre es John Darby, Juan Darby, un ex sacerdote anglicano, un hombre inglés que había renunciado a su oficio como sacerdote anglicano. Él conoce a otros hombres que se empiezan a reunir para tener estudios de la Biblia. Ellos se veían a sí mismos como estudiantes de la Biblia y empiezan a desarrollar estas doctrinas, principalmente John Darby, que se convertiría en el líder de este grupo de personas, que dicho sea de paso, a este grupo se le llamaba los hermanos Plymouth, en inglés The Plymouth Brethren. Tal vez usted los ha escuchado, tal vez en Latinoamérica se le conoce simplemente como los hermanos. Juan Darby, que fue el que empezó a sistematizar esas creencias, el sistema dispensacionalista. John Darby asiste a una conferencia de profecía allá en el Reino Unido. Él asiste a esta conferencia de profecía donde escucha a un predicador de nombre Edward Irving. Y este predicador está dando un testimonio donde él relata cómo el año anterior, en 1830, porque esta conferencia a la que asistió John Darby, es en 1831. Pero el predicador en turno está contando el testimonio de la conferencia del año anterior, del año 1830, y él cuenta que una mujer, que de hecho tenemos su nombre, el nombre de esta mujer, Margaret MacDonald. Él cuenta cómo Margaret MacDonald en la conferencia anterior había tenido un trance, habían estado en trance, en un éxtasis, donde duró inclusive cerca de 3 horas. Y durante este trance, durante este éxtasis que esta mujer Margaret MacDonald estaba experimentando, supuestamente ella empieza a recibir revelación divina. Y parte de toda la revelación divina, entre comillas, parte del discurso profético, por así decirlo, de esta mujer, Margaret MacDonald, ella dice que antes de la venida del Señor, la iglesia tendría que ser arrebatada. Entonces, John Darby estaba escuchando al predicador, Edward Irving, contando ese testimonio. Y al parecer John Darby quedó profundamente impresionado por esta historia, por este testimonio.
de tal forma que él toma de este testimonio, él toma la idea de que la iglesia tendría que ser raptada, tendría que ser arrebatada, sacada del planeta Tierra antes de la segunda venida de Cristo, que tendría que estar precedida por un periodo de sufrimiento, un periodo de persecución, un periodo de tribulación, lo que en el dispensacionalismo y en el mundo evangélico se conoce como la gran tribulación. Sería un periodo de 7 años que, no me quiero meter mucho allá, pero los 7 años se toman del libro del profeta Daniel, donde se hablan de 70 semanas, que sabemos que esas semanas son semanas de años, es decir, no son semanas de 7 días, sino son semanas de 7 años. Pero nosotros sabemos que eso se ha cumplido, eso se ha cumplido ya en el pasado. Sin embargo, el sistema dispensacionalista, John Darby, cuando empieza a desarrollar sus doctrinas, él dice que la semana número 70 aún no ha llegado a su cumplimiento, sino que esa última semana pertenece a los últimos días, a los tiempos que preceden la segunda venida del Señor Jesucristo. Y él dice que antes de la segunda venida de Cristo sucede el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, todos los creyentes son llevados al cielo, se escapan del planeta Tierra, y acá abajo en la tierra todos los incrédulos, los desobedientes, se quedan en las manos de un hombre perverso conocido como el anticristo. Y después de 7 años, Cristo vuelve con todo su pueblo y establecen aquí en la tierra un reino milenial que va a durar 1000 años, terrenal, donde Jesús va a estar en Jerusalén, y desde Jerusalén va a ser como el rey, va a ser como un presidente que va a gobernar el planeta Tierra, pero es un reino donde, según el dispensacionalismo, dicen que habrá todavía muerte, habrá pecado, obviamente si hay pecado hay muerte, habrá todavía, no será todavía la perfección, todavía no es el cielo nuevo y la tierra nueva, aún no es el estado eterno que Dios promete, sino que es un reinado de 1000 años. Ahora, todo esto, el rapto, el reinado de 1000 años, todo esto es de acuerdo al dispensacionalismo, de acuerdo a este sistema desarrollado por este señor John Darby, quien fue un sacerdote anglicano, pero que había renunciado a su oficio. Ahora, Juan Darby, lo que hace es que empieza a viajar a los Estados Unidos, y en el año de 1862 viene a los Estados Unidos y empieza a llevar a cabo conferencias que él llamaba conferencias bíblicas, conferencias de la Biblia, y empieza a hacer discípulos. Uno de los principales discípulos que él logra hacer en los Estados Unidos fue un pastor llamado James Brooks, para nosotros desconocido, pero si nosotros nos desplazáramos al año 1862, nos daríamos cuenta que el pastor James Brooks era muy conocido y muy influyente en el mundo evangélico de los Estados Unidos. Entonces él empieza a discipular al pastor James Brooks, le empieza a enseñar su sistema de interpretación, que es el dispensacionalismo, que no sé si lo mencioné, pero el dispensacionalismo divide la historia bíblica, la historia de salvación, la Biblia, en 7 periodos. 7 periodos que no me voy a meter ahí, pudiera decirles cuáles son y en qué consisten, pero por causa del tiempo no vamos a ir allá. Entonces le empieza a enseñar al pastor James Brooks, le gustó este sistema, le gustó esta forma de interpretar, le parecía muy organizado, muy sistemático, y ellos inclusive utilizaban la palabra trazando la escritura debidamente, trazando la escritura correctamente. Y James Brooks se convirtió en el principal discípulo de Juan Darby, de este hombre inglés que había venido a los Estados Unidos a traer su sistema de interpretación, el dispensacionalismo. James Brooks empieza a hacer discípulos. Se dice que James Brooks le encantaba tener grupos de hombres jóvenes para discipularlos, enseñarles lo que él consideraba ser la verdad. Uno de esos discípulos se llamaba Cyrus Scofield. Este hombre, tal vez el apellido le suena, Scofield, porque después él, todas sus notas teológicas que aprendió del pastor Brooks, que el pastor Brooks a su vez había aprendido de John Darby, ese señor Cyrus Scofield puso sus notas teológicas en la Biblia.
y se convertiría en lo que ahora se le llama la Biblia de Estudio Scofield. Entonces tenemos John Darby escuchando el testimonio de una mujer acerca de un rapto antes de la venida del Señor Jesucristo. John Darby desarrolla todo un sistema, divide toda la historia de la salvación en 7 periodos, empieza a desarrollar todo un sistema teológico, lo trae a los Estados Unidos, empiezan a organizar conferencias bíblicas o conferencias de la Biblia, principalmente en el este de los Estados Unidos, siendo su principal discípulo este pastor, James Brooks. Después James Brooks hace otro discípulo, varios, pero el más destacado, Ciro Scofield. Scofield después crece en popularidad y él organiza todas sus notas teológicas en la Biblia y se convertiría en lo que hoy se le llama la Biblia de Estudio Scofield, que es una Biblia dispensacionalista. Scofield también empezó a ganar discípulos y uno de los discípulos más conocidos sería un hombre llamado Louis Chafer. Louis Chafer, un hombre muy inteligente, muy preparado. Él lo que hace después es fundar un seminario teológico en la ciudad de Dallas. Es lo que en inglés se le llama el Dallas Theological Seminary, el Seminario Teológico de Dallas. Esto es en el estado de Texas, Estados Unidos. Él funda este seminario y empieza a enseñar las doctrinas que aprendió de Scofield, que es el dispensacionalismo. Ahora, este seminario cobró mucha popularidad no tanto por el dispensacionalismo en sí mismo, sino porque en ese tiempo en las iglesias de los Estados Unidos estaba entrando muy fuerte el liberalismo teológico, es decir, las enseñanzas y la influencia de teólogos que se estaban apartando de lo que era la doctrina cristiana, estaban empezando a poner en duda y aún a negar el nacimiento virginal de Cristo, estaban poniendo en duda la resurrección corporal de Cristo, estaban poniendo en duda la historicidad de Jesucristo como un personaje real e histórico que vivió y caminó en la tierra. Estaban poniendo en duda, en otras palabras, doctrinas esenciales de la fe cristiana. Y Louis Chafer, que fue discípulo de Scofield, era un hombre muy conservador y era un hombre que amaba a Cristo, amaba la Escritura. Y él, en su deseo de hacer algo para defenderse del ataque de los teólogos liberales, él funda este seminario, el Seminario Teológico de Dallas. Y tenía muchas cosas buenas. Su intención fue buena, pero al mismo tiempo estaba transmitiendo lo que había recibido de Scofield, que no es otra cosa sino el dispensacionalismo, el sistema de interpretación bíblica llamado dispensacionalismo, y parte de todo este sistema es la doctrina del rapto, que antes de la venida del Señor Jesucristo, Jesús primero viene a las nubes, no baja completamente, llega a las nubes, arrebata a su iglesia, rapta a su iglesia, saca a su iglesia del planeta Tierra, se los lleva al cielo, después se manifiesta el anticristo y hay 7 años de persecución, de sufrimiento, de horror, por así decirlo, y después viene Cristo, ahora sí, la segunda venida, y luego establece un reino terrenal de 1000 años, donde hay pecadores, donde hay muerte, donde las cosas todavía no son perfectas, y Cristo ya está reinando. Y según ese sistema, Cristo reina desde la ciudad de Jerusalén. Y después de 1000 años hay una gran rebelión donde Satanás otra vez vuelve a engañar a gran parte de la población del reinado de Cristo milenial, y se hace como una especie de round 3. Otra vez otra rebelión y Cristo los derrota después, y bueno, todo esto no lo enseña la iglesia, no es algo que la iglesia católica haya enseñado jamás, y no es algo que sea parte de la Sagrada Escritura, es algo que es propio del dispensacionalismo. Entonces, es ahí como tenemos la doctrina. Esto se ha vuelto muy popular en los últimos 150 años, principalmente en los Estados Unidos. Y después, con el movimiento misionero evangélico, las iglesias evangélicas protestantes de los Estados Unidos, ellos empezaron a llevar de manera indirecta, ya era parte de su equipaje, ya era parte de lo que ellos habían recibido, lo empiezan a llevar a los países de Latinoamérica y el resto del mundo. Y es por eso que
esta creencia del rapto, del arrebatamiento, el sistema dispensacionalista se ha vuelto muy popular, principalmente por la Biblia de Estudios Scofield, por el seminario de Dallas, que tenía muchas cosas buenas este seminario, porque defendía doctrinas esenciales de la fe cristiana, pero al mismo tiempo, sin darse cuenta, estaban enseñando una novedad, estaban enseñando una interpretación que ni siquiera los reformadores originales habían creído, habían abrazado jamás. Entonces, de este sistema se desprende la doctrina del rapto, que es la que más sensación causa. Hay hasta películas, se han escrito novelas, películas que... Hay una serie de películas que se llama Dejados Atrás, en inglés Left Behind. Recientemente Nicolas Cage, el actor, ha sido el que ha protagonizado el personaje principal de la última de esas películas de Dejados Atrás o Left Behind. Y bueno, uno suena como si fuese ciencia ficción. Uh, es un error, no es algo que la Iglesia Católica haya enseñado. John Darby ha sido el arquitecto, el diseñador, el originador de este sistema de interpretación bíblica conocido como el dispensacionalismo, que en la gran mayoría de las iglesias evangélicas es lo que se enseña. Eso es lo que se ha recibido, es lo que ellos han recibido y es lo que siguen propagando, pero no es algo que la Iglesia Católica enseña. Lo que la Iglesia Católica enseña de hecho es algo sencillo y muy fácil de entender. Cristo viene, hace su juicio, juzga a todas las naciones, separa las ovejas de los cabritos, separa el trigo de la cizaña, recompensa a unos con la vida eterna y da el castigo eterno a los desobedientes, y después establece un reino que será por los siglos de los siglos, sin necesidad de un tercer round, de otra rebelión, de un reino milenial que después se tiene que volver a hacer algo más. Eso no es lo que la Iglesia Católica ha enseñado. Entonces, a grandes rasgos les he dado de dónde ha venido la doctrina del rapto. Es parte del dispensacionalismo. ¿Qué es el dispensacionalismo? ¿Quién es el que empezó a enseñar el dispensacionalismo? Y lo hemos dejado claro. Ha sido John, el nombre completo, dicho sea de paso, es John Nelson Darby, un hombre inglés que en 1831 en Irlanda, porque en ese tiempo él estaba en Irlanda, él comienza a desarrollar todo este sistema de interpretación, dividiendo la historia de la salvación en 7 etapas, 7 dispensaciones, y en la última dispensación, en los tiempos del fin, él agarra la segunda venida de Cristo, la divide en dos, inserta ahí 7 años de gran tribulación, inserta un milenio terrenal, inserta en la doctrina muchas cosas que no son parte de la enseñanza de la Iglesia, no son parte de lo que es el depósito de la fe, lo que se ha transmitido desde el siglo I hasta nuestros días. Entonces, el católico, el cristiano, no debería creer esto, porque no es algo que enseña la Escritura, no lo enseña la Iglesia, es una novedad, tiene 150 años, sabemos quién lo inventó este sistema, sabemos cuándo, podemos trazar sus discípulos, cómo llegó a los Estados Unidos, por qué es tan popular en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Como lo dije, ellos estaban tratando de hacer algo bueno. La enseñanza de John Darby, pienso yo, una de las razones que fue muy aceptada es porque John Darby tenía algo bueno. John Darby no estaba de acuerdo con los liberales. John Darby no estaba de acuerdo con la teología liberal y todo este movimiento modernista que estaba rechazando muchas cosas de la fe cristiana. Entonces, los evangélicos en los Estados Unidos vieron en John Darby a un paladín, a un guerrero, a un pionero, a alguien que estaba poniéndose al frente de la batalla, pero sin darse cuenta también estaban abrazando las interpretaciones particulares de John Darby. Es decir, estaban abrazando el dispensacionalismo, estaban abrazando la doctrina del rapto de la Iglesia, como ya lo he explicado. Bueno, a grandes rasgos, esto es lo que es el rapto, y la Iglesia Católica no lo cree, los católicos no debemos creerlo, no es verdad,
Nosotros solamente estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. Él va a establecer el juicio y va a traer el reino eterno. No solamente un reino milenial, pero es el reino eterno que no tendrá fin. Hermanos, siéntanse con libertad de dejar un mensaje, un comentario. Traté de simplificarlo. Este es un tema que se puede tratar en una serie de videos, pero a grandes rasgos podemos decir con toda certeza que la doctrina del rapto, la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, no es bíblica, no es histórica, no lo enseña la Iglesia Católica y por lo tanto no debemos creerlo. Más bien debemos rechazar este error y enseñar a nuestros hermanos que lo creen con paciencia, con amor, con respeto, con humildad. Pero debemos de decirles y mostrarles la evidencia que esta doctrina no es una doctrina de la Iglesia. Que el Señor les bendiga, hermanos.